Manuel Torres Lezama, gerente de Países y Proyectos del BESIE, bienvenido a Transformación Positiva. Los proyectos usualmente tienen un periodo de construcción, operación, se les da un mantenimiento. Pero creo que cuando la gente entiende que esta es mi escuela, este es mi hospital, que tengo que cuidarlo, porque al final el hospital y la escuela es de todos. Lo que yo he estudiado es que ustedes tienen de una manera transversal el enfoque del cuidado ambiental. Las obras tienen unos ciertos grados de resistencia, pero contra la naturaleza y el cambio climático que estamos viviendo hoy, estamos siendo afectados muy fuertes. La gente no se imagina que el banco tiene tanta incidencia ahí, pero resulta que ustedes tienen un trabajo muy importante con las MIPYMES y buena parte de esas MIPYMES son lideradas por mujeres. La base de nuestra economía no son las grandes empresas, es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Cuando uno viene a Centroamérica, se maravilla del potencial que tiene la región. Transformación Positiva es este espacio que ha creado el Banco Centroamericano de Integración Económica, a quienes muchos conocen como el BESIE, que es un banco multilateral de desarrollo al que pertenecen 15 países y es un banco que trabaja para transformar positivamente la vida de las personas. Y hoy nos vamos a enfocar en algo que es muy retador y especialmente en nuestros países, que es pasar del dicho al hecho, cómo poder desarrollar los proyectos, pensar los proyectos, ejecutar los proyectos para que no se queden a medio hacer, para que realmente transformen positivamente la vida de las personas. Y una persona en este banco que ha sido fundamental para que los proyectos del BESIE no solamente se queden en el dicho, sino que vayan al hecho, es alguien que lleva en el banco nada más y nada menos que 25 años. Él hace parte de ese alrededor de 10% de los colaboradores del banco que llevan todo ese tiempo en la organización. Manuel Torres Lezama, gerente de Países y Proyectos del BESIE, bienvenido a Transformación Positiva. Muchísimas gracias, Claudia. Buenas tardes. Espero poder brindar suficientes elementos positivos del banco, ya que el banco es muy relevante para la región centroamericana, no solo por sus desembolsos, sus aprobaciones, sino también que eso se transforma en soluciones efectivas en términos de agua, en términos de salud, en términos de energía, etcétera. Y bueno, en 25 años me imagino que todo el proceso de aprendizaje y de desarrollo de una metodología para lograr eso que es pasar del dicho al hecho, que no se desperdicien los recursos de la financiación de una obra, pues ya está muy estructurado, ¿no? Ya hay como un ABC para poder pasar del dicho al hecho. Díganos de todas esas claves o de ese ABC, lo que usted cree que de pronto le sirve también más al ciudadano del común para pasar del dicho al hecho en sus proyectos, en su vida, en el manejo de su dinero asertivamente. Mira, Claudia, los bancos usualmente somos muchos procedimientos, muchas regulaciones, muchas normativas, pero hay un elemento fundamental y es el factor humano. El factor humano es ese motor que puede hacer posible. Si yo pudiera hacer un ABC, creo que tiene que ver con la alineación de los objetivos, entre el objetivo que tiene el banco y el país, nuestros clientes. Segundo, tiene que haber innovación. Sin innovación no hay, digamos, nada que pueda ser posible. Y el tercer elemento es efectivamente tratar de entender a tu cliente. Creo que esa es la clave. No traer recetas. La receta no funciona. La realidad es diferente, totalmente diferente a lo que es nuestros países. Y por eso la clave de este banco es eso. Innova, se adapta a la agenda del país, busca que la solución sea conjunta y no a través de una receta. Oiga, con el último punto que me dio, que es entender al cliente, yo también pienso que es muy retador poder imaginarse un proyecto hoy que su utilidad puede ser de 30, de 50 años, cuando en 30 años pues va a haber otra generación que lo va a estar usando o que tiene una manera muy diferente de ver el mundo, de pensar la vida, de evaluar el pasado. ¿Cómo lidian con eso para que los proyectos pues
con esa duración en el tiempo realmente la gente los aprecie y los disfrute. Mira, hay algo importante cuando uno hace política pública a través de un proyecto, y es que el beneficiario se tiene que apropiar de su proyecto. Si el beneficiario no se apropia de su proyecto, no hay proyecto que dure. Los proyectos usualmente tienen un periodo de construcción, operación, se les da un mantenimiento. Pero creo que cuando la gente entiende que esta es mi escuela, este es mi hospital, que tengo que cuidarlo, que el hospital sirve para mis hijos, para mi familia, esa es una apropiación que tiene la gente y la gente comienza a cuidar porque al final el hospital y la escuela es de todos. El Ujú. proyecto no es del banco, el proyecto es del país, de la comunidad, la cual es receptora de ese proyecto. Entonces, ese creo que es la clave fundamental para que haya o las obras perduren a lo largo del tiempo. Bueno, ya sé que me dijo que no hay recetas, que hay que tener capacidad de adaptación, pero a veces eso que parece tan obvio, que es lograr que la gente se apropie de los proyectos, es en sí sumamente retador, sobre todo cuando hay tanta desinformación en estos tiempos, pues porque cualquiera dice cualquier cosa en las redes y demás, y eso puede ser un elemento de mucha fricción para un proyecto. ¿Cómo se acercan ustedes al ciudadano del común, además de una conversación como esta que estamos teniendo, para que el ciudadano del común se apropie de todas estas cosas maravillosas que el banco hace? Mira, cuando nosotros hacemos una financiación de un proyecto, lleva un conjunto de pasos para ello. Uno de los elementos que el banco evalúa muy fuerte son los aspectos ambientales y sociales. Es decir, cuando hay una intervención, hay un riesgo ambiental, pero también un riesgo social. Entonces, lo que se hace es que en ese conjunto de normativas ambientales y sociales se ponen planes de participación de partes interesadas, se le da empleabilidad a las personas, se da comunicación a las personas y a la vez también se publican los potenciales impactos que el proyecto va a tener. Entonces, esa es la diferencia de cuando un proyecto se hace de forma privada que cuando se hace multilateral. Y ahí es donde nosotros comenzamos a traer y a medir el impacto del proyecto, porque no solamente somos financiación, sino qué impacto o cómo impacta. Si estás contratando mano de obra local, cuántos empleos directos estás generando, cuánta población vas a atender, qué tipo de servicios vas a brindar. Es decir, hay una integralidad en el análisis que el banco hace no solo en los riesgos ambientales y sociales, sino de impacto y el beneficio o el progreso que esto trae a las poblaciones. Bueno, ya que me menciona el aspecto ambiental, quiero que empecemos a hablar puntualmente de proyectos. Y lo que yo he estudiado es que ustedes tienen de una manera transversal el enfoque del cuidado ambiental o de adaptación al cambio climático, más bien en prácticamente todos los proyectos, digamos, como un requisito, como parte de la metodología. Entonces, yo le voy a mencionar algunos y vamos a ver si hacemos esto una especie de ping-pong y usted me cuenta rápidamente lo que me quiera contar de cada uno. Proeri en Costa Rica. Antes de contestarte la pregunta, sí es importante contextualizar la región centroamericana. Nosotros somos, según muchos estudios técnicos, una de las regiones más vulnerables del planeta. Cuando uno ve la temporada de huracanes, los huracanes se forman un poquito hacia la América del Sur. Pasan por todo el Caribe y muchos vienen a chocar con nuestros países, ¿verdad? Ahora, los proyectos son vulnerables a eso. ¿Por qué? Porque cuando pasa un huracán, una tormenta, etcétera, o un terremoto, las obras tienen unos ciertos grados de resistencia, pero contra la naturaleza y el cambio climático que estamos viviendo hoy, estamos siendo afectados muy fuertes. Eso tiene una implicancia económica en nuestros países. ¿Por qué? Porque la obra o los proyectos se encarecen más de lo necesario. Entonces, para ello, lo que hemos hecho es incorporar, aparte de las salvaguardas ambientales y sociales, análisis de adaptación al cambio climático, análisis de vulnerabilidad, y eso lo que nos permite es hacer proyectos mucho más resilientes, ¿verdad? Proeri en Costa Rica es un proyecto multisectorial que, digamos, derivado de impactos adversos de la naturaleza que afectaron carreteras, puentes, escuelas, hicimos un proyecto y pusimos a disposición del gobierno de Costa Rica recursos para reconstrucción
de toda esa infraestructura que se dañó, ¿verdad? Obviamente ya lleva un ingrediente adicional porque lleva el ingrediente de un estándar de un banco multilateral. Ujú. Ese ingrediente ya nos permite a nosotros que esas obras, esos proyectos, esas carreteras tengan acciones de adaptabilidad al cambio climático. Corredor seco en República Dominicana. La vertiente pacífica de Centroamérica y las zonas áridas de República Dominicana y Panamá es una región que, digamos, tiene los últimos reductos del bosque tropical seco, que cuando hay fenómenos de niña y fenómenos de la niña, son afectados. Pero ahí viven personas, pero esas personas en temporadas de sequía sufren, no tienen medios de vida y nuestros países tienen que brindarles medios de vida. Y ese proyecto, que es fondeado por una de las fuentes multilaterales más importantes, que es el Fondo Verde del Clima, puso recursos a través del BESIE y el BESIE acompañando a través de financiación, recursos para dotar de medios de vida a esa gente que vive en esas zonas áridas de la región centroamericana. Rainforest en el Atlántico Centroamericano. Nosotros en Centroamérica compartimos bosques, compartimos temas limítrofes, compartimos golfos, etc. Y Guatemala, Belice y Honduras comparten la región Caribe, comparten cobertura boscosa. La cobertura boscosa en Centroamérica se ha venido reduciendo. Ha venido la deforestación, pero la deforestación viene por necesidades propias en un porcentaje de las poblaciones de sobrevivir. Y Rainforest lo que busca es, a través de actividades económicas, se permita la conservación de la cobertura boscosa de estos tres países. Y ahí tenemos aliados muy importantes como CATIE y otros actores que nos permiten la implementación directa de esos proyectos. Dos más. Lago Yohoa. Centroamérica tiene una riqueza lacustre muy importante. Sus recursos hídricos son maravillosos. Y Honduras tiene, a través del lago Yohoa, uno de los humedales más grandes del país. Sin embargo, el turismo, las actividades económicas, lo que hacen es que se degrade el recurso. Y en ese sentido, hicimos nosotros como una actividad prospectiva, hicimos un concurso de ideas. ¿Para qué? Para identificar proyectos que potencialmente fueran bancables. Y a partir de ahí, otorgamos $1 millón para que ese proyecto se le hiciera el estudio de factibilidad. Pero, ¿qué es el proyecto en sí? Es reducir la contaminación, digamos, de las actividades turísticas, es manejo de desechos líquidos y sólidos, es dar medios de vida a las poblaciones, es regular el ecosistema. Y algo muy interesante con ese proyecto, que con ese proyecto fue el primer proyecto enmarcado en la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, se lograron $17 millones no reembolsables de la Unión Europea. Pero también el banco aprovechó sus capacidades financieras, emitió un bono sostenible. ¿Pero qué es un bono sostenible? Es un bono que sale al mercado con inversionistas privados que compran ese título a un menor costo. Y esas condiciones financieras nos los permite a nosotros o nos obligamos a traspasársela al gobierno de Honduras. Entonces, es un círculo virtuoso porque estás preservando un bien público, estás dando mejor resiliencia a las comunidades, pero el país está recibiendo las mejores condiciones financieras para desarrollar. Podríamos nombrar otros, pero yo creo que aquí tenemos unos buenos ejemplos de cómo en los proyectos está transversalmente este eje de adaptación al cambio climático. Pero ustedes pues tienen acompañamiento a los países para la ejecución de inversiones, de créditos que ustedes otorgan en muchos otros sectores, digamos, en salud, tienen una cosa impresionante de hospitales. ¿Cómo puede resumir esto para la gente que nos está viendo? Una de las necesidades básicas más importantes de nuestras poblaciones es la atención de la salud, ¿verdad? Y la salud viene, o el sistema de salud está estructurado en dos vías. El sistema nacional,
y el sistema de pensiones. O sea, es decir, nuestros seguros sociales también administran hospitales. El banco a lo largo de sus años ha ganado una experiencia muy importante en financiar infraestructura hospitalaria. Nuestros hospitales usualmente tienen más de 40, 50 años. Perdieron su vida útil. La vida útil de un hospital son 20, 25, hasta 30 años. Y encima hay una falta de atención o de mantenimiento, de insumos, etcétera. Y en ese espacio, el banco ha dotado de muchas capacidades a países como Costa Rica, como Nicaragua, aquí en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, donde hemos construido infraestructura hospitalaria. Es decir, desde su plan médico funcional, su análisis de censo de salud, hasta la puesta en operación. Porque muchas veces, y es uno de los elementos importantes, yo diseño, construyo, equipo y pongo en operación el hospital. Entonces, se hace todo un análisis muy importante, pero parte de nuestros análisis, aparte de la transversalidad del tema cambio climático, está el tema de género. Para nosotros eso es muy importante. Nuestras poblaciones en Centroamérica mayoritariamente son femeninas y entonces hay una gran vinculación de la mujer hacia el desarrollo y eso lo rescatamos en cada una de nuestras operaciones. Pues ya que me menciona el tema de género, vinculémoslo con otro tema que tal vez la gente no se imagina que el banco tiene tanta incidencia ahí, porque pues se imaginarán, bueno, un banco tan grande que es el que más créditos otorga o por cantidad para Centroamérica comparado con otros, pues no se debe meter con las empresas pequeñas, pero resulta que ustedes tienen un trabajo muy importante con las MIPYMES y buena parte de esas MIPYMES son lideradas por mujeres. Entonces hablemos de ese énfasis del banco en ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Para el banco, digamos, nosotros tenemos dos clientes muy importantes, el sector público y el sector privado. Dentro del sector privado, nosotros tenemos el privado corporativo, que son, digamos, las grandes empresas donde ganan una licitación para generar energía, para operar un aeropuerto. Y el otro beneficiario del sector privado es el sector bancario, ya sea regulado o no regulado, el sector financiero. ¿Qué pasa con ello? La base de nuestra economía no son las grandes empresas, es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Ujú. Entonces, por ello, el banco ha dedicado muchos recursos financieros y no financieros para promover a través de 18 programas la micro, la pequeña y la mediana empresa. Cuando digo productos financieros y no financieros, tenemos servicios crediticios, servicios de asistencia técnica y servicios de fondos de garantía, ¿verdad? Ujú. Para nosotros, entre los programas de intermediación financiera, te puedo mencionar programas exclusivamente para mujeres, donde se privilegia recursos que lleguen a micro, pequeña y mediana empresa lideradas por mujeres. Igualmente tenemos productos para eficiencia energética, para proyectos que promuevan el cambio, la biodiversidad, para sectores productivos. Es decir, tenemos una variedad de productos porque estamos convencidos de que la micro, la pequeña y la mediana empresa da acceso a trabajo, a empleo y da acceso a la riqueza. Y para las personas que nos están viendo, que están oyendo esto, y que de pronto son pequeños o medianos o microempresarios, hombres y mujeres, ¿cómo, si están interesados en conectarse con el banco, en ser beneficiarios de alguno de estos proyectos del banco, lo deben hacer a través de la banca de sus propios países o cómo funciona así también con plastilina, como decimos? No, en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, digamos, se atiende a través de los bancos privados, sean intermediarios regulados o no regulados. Tenemos una amplia red de más de 55 instituciones financieras en Centroamérica, a través del cual nosotros canalizamos esos recursos, ¿verdad? Es importante que se puedan o ir a esos bancos, a esas organizaciones privadas de desarrollo, a solicitar esos recursos, Ya. ¿verdad? De conformidad con el giro de su MIPYME, ahí los van a atender, ahí va a estar vamos a estar muy pendientes. Somos, digamos, el primer banco o el primer fondeador en la región
a la micro, pequeña y mediana empresa. No, pues maravilloso y muy importante seguir los contenidos que hace el banco en el canal de YouTube, en las redes sociales, para que también estén informados de cuando se presentan proyectos nuevos y en fin. Bueno, ya hablamos digamos, de los proyectos pequeños para micro y medianos empresarios, pero hablemos de los proyectos como grandotototototes, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana tienen La Presa. Cuéntenos de este proyecto. La presa Monte Grande es un proyecto, es una presa multipropósito. Digamos, en orden de importancia, su objetivo es control de inundaciones. En segundo lugar, dar o brindar agua a una de las regiones más secas de la República Dominicana. Y el agua que queda, obviamente, para fines productivos, ¿verdad? Es decir, riego. Dominicana, por ser una isla, eh, hay una temporada de huracanes muy marcadas. La temporada de huracanes trae consigo una temporada lluviosa que la capacidad de absorción de la tierra pues es muy poca con relación al volumen de agua. Y esta presa viene a beneficiar a todas las poblaciones cercanas a ella, que están sobre la cuenca del río Yaque Norte, que son, digamos, o están expuestas. Y es una presa, como le dije, multipropósito, que al final, por ser un área muy seca, esa agua que está retenida va a mejorar también el consumo, el agua para consumo humano, ¿verdad? En las regiones secas se bombea, se secan los pozos en temporada seca, sin embargo, teniendo agua, solamente hay que potabilizarla Claro. para que llegue a nuestros hogares. ¿Y a cuántos de nosotros? 360 también. Claro, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido enfermedades gastrointestinales derivadas del agua? Y tener agua segura es uno de los elementos más positivos. Bueno, otro grandotote, Ghana en Panamá, de gas natural. Cuando un país crece, un país demanda mucha energía. Y el gas natural o gas licuado es muy importante, porque si bien es una tecnología de transición, en comparación con otras tecnologías derivadas del búnker es más barata. Entonces, traer ese tipo de tecnología a una región de Centroamérica que abarate la factura eléctrica es muy importante. Se beneficia a la industria, se beneficia a la economía, nos beneficiamos todos los hogares. Energía es desarrollo. Un país que no tiene energía se limita a su desarrollo. ¿Y por eso se llama Ghana? ¿Porque todo el mundo gana? No, se llama Ghana porque se llama gas natural del Atlántico. Pero Pero realmente sí, sí, porque todos ganamos. Cuando hay desarrollo, hay riqueza. Crece la clase media, se disminuye la pobreza y creo que uno de los objetivos del banco es el desarrollo equilibrado de nuestro país. No, y además el acceso a energía también es un indicador de cómo se va dejando la pobreza. Entre más acceso a energía, Claro. obviamente no para desperdiciarlo, pero sí hay más posibilidades de acceso a recursos. Y por último, uno que también sé que es muy grande, Cerro de Ula, un proyecto de generación de energía también, pero eólica en Honduras. Claro. El sector público se dio cuenta que tenía que aperturar la generación de energía y eso es muy positivo. El sector privado administra mejor ese tipo de riesgo, pero el sector público necesitaba diversificar la matriz energética, porque al final, si tú generas con una tecnología cara, hay que pagar cara la factura de energía que llega a nuestra casa y limita nuestro crecimiento. Entonces, tenemos recursos renovables. Centroamérica es una de las regiones que más energía geotérmica o lugares comprobados que más energía geotérmica hay. Tenemos bastante río donde podemos generar energía hidráulica. Tenemos sitios como Cerro de Ula para generar energía eólica. Y Cerro de Ula es un proyecto privado grande aquí en Honduras. Cuando uno aterrizaba en Toncontín, uno veía el parque eólico y decía, el avión va a aterrizar sobre el parque eólico, pero no. Y eso lo que permitió fue diversificar digamos, la matriz energética de Honduras, buscar precios más baratos, aprovechando recursos naturales que dispone el país, y fue un proyecto exitoso, primer proyecto eólico en Honduras. Wow. Bueno,
ya sacó pecho con un montón de proyectos que mencionamos acá, que son solamente una porción de todos los que el banco está desarrollando y de los que tiene en mente y por supuesto, de los que ha hecho en su historia, con los que ha puesto 57.000 millones de dólares pues en los países beneficiarios, que es realmente una maravilla. Con toda esta experiencia, Manuel, ¿usted cómo define a Centroamérica y los otros países miembros del banco que hacen parte de él? Si lo tuviera que definir en términos del potencial, de lo que los demás no estamos viendo, o de las razones para poner los ojos en esta región. Mira, cuando uno viene a Centroamérica, em, uno se maravilla del potencial que tiene la región, pero nosotros los centroamericanos no lo vemos. Aquí hay unos cuerpos de agua fascinantes, cuando en el mundo u otros países carecen del recurso. Para nosotros no es aprobar 57.000 millones de dólares. El objeto nuestro es buscar soluciones para nuestra sociedad. Nuestra sociedad carece de mucha infraestructura, carece de muchos servicios. Sin embargo, en el banco hemos entendido de que nosotros innovando podemos brindar esas soluciones y hacer realidades esos proyectos, ¿verdad? Entonces, eso creo que es parte del éxito, es parte del ADN del banco, es parte de las soluciones y de ese diálogo que el banco tiene con sus clientes para poder hacer posible esas soluciones, ¿verdad? Entonces, eso creo que es muy importante para nosotros. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero yo me he quedado con muchas lecciones aquí de la experiencia de Manuel Torres Lezama, 25 años en el Banco Centroamericano de Integración Económica, un sinnúmero de proyectos que han hecho una transformación positiva en millones de personas. Así que, Manuel, pues muchísimas gracias por ese legado. Ojalá la gente se lo sepa reconocer y usted pueda seguir sacando pecho como centroamericano por pues haber hecho esas transformaciones para la región. No, muchísimas gracias, Claudia. Creo que todos los centroamericanos nos tenemos que sentir orgullosos porque este es el banco de la región, no es otro banco, este es su banco y su banco busca siempre soluciones para sus países. Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias a usted también y a ustedes por llegar hasta acá. Ojalá que se lleven muchos mensajes, muchas herramientas de esto que Manuel nos ha enseñado y ojalá que nos sigan acompañando, siguiéndonos en las redes sociales del banco, en el canal de YouTube, en la página web, porque esto es lo que queremos, hacer transformaciones positivas y para eso necesitamos de ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver este episodio de Transformación Positiva. Te invitamos a que veas todos nuestros contenidos siguiéndonos en el canal de YouTube y también en la página web www.bcie.org.